Dice, a ver, Kamekabo dice, el viernes es ahora curso y el sábado trabajo. Bueno, yo estoy dando de onda una clase de repaso, chicos. La grabaré, el que no puede estar después la mirará grabada. ¿Qué quieren? ¿El domingo que les dé la clase? No sé. No puedo solucionar los problemas de todos. Bueno, ¿estamos ahí con el ejercicio? Es una clase que yo agrego porque tengo ganas de agregar. Nadie me obliga a dar esa clase, ¿sí? Bueno. Determinar las ecuaciones de la recta tangente y normal a h de x en x igual 2. ¿Qué haría? Acordarse de la ecuación de la recta tangente, ¿sí o no? ¿Qué decía la ecuación de la recta tangente? F' de x0 Bueno, por... acá la A ver, función no es f', sino se llama h. Y el x sub 0 es 2. Entonces, adaptemos a las letras y a la función que me están pidiendo. En vez de poner f' en x sub 0, ¿qué voy a poner? H. H' ¿en dónde? En 2. En 2. Por x menos 2, x menos 2 más h de 2. h de 2. Bueno, entonces, necesito la derivada en 2. Para la derivada en 2, voy a un cálculo auxiliar, voy a calcular la función derivada de h y ahí tengo que usar reglas de derivación. Tengo una suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada del primer término es 5. Y para derivar el segundo término, ¿qué voy a usar? Teorema del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, la primera parte, que decía que era la función del integrando evaluada para el extremo superior. En este caso se trata de una composición de funciones, porque en el extremo superior tenemos una función. Entonces, ¿cómo queda la derivada aplicando el teorema fundamental del cálculo? Las t reemplazarlas por el extremo superior. En vez de t pongo x sobre 2. X sobre 2 por el logaritmo de x sobre 2 y a todo esto había que multiplicarlo porque era regla de la cadena por la derivada de quién. El extremo superior, ¿Cuánto es la derivada del extremo superior? un medio. Un medio. Esto es la derivada de h'. ¿Dónde hay que calcular esa derivada? En 2. Bueno, reemplazamos a las x por 2, ¿sí? Si pongo un 2 acá, me queda el logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0. Multiplicado por cualquier cosa, todo esto es 0. ¿Quiere decir que queda 5? ¿Sí? Sí, profe. Ya tenemos 5. Por x menos 2 más. ¿Y cómo calculo h de 2? A todas las x, ¿por cuánto hay que reemplazarlas? Por 2. Y bueno, 5 por 2 más 1, 2 sobre 2, t logaritmo de t diferencial de t.
¿Cuánto da esta integral si los extremos son coincidentes? 0. 0. Si no, tendría que calcular esa integral si no fuese 0. Tengo que hacer una integral definida, porque puede pasar también eso. 5 por 2, 10. H de 2 me da 10. Quiere decir que acá pongo 10. Y ahora distribuyo y agrupo y me quedó 5x. Porque me queda menos 10 más 10 que es 0. Esta es la ecuación de la recta tangente. No solo es la ecuación de la recta tangente, sino que es lo que llamábamos linealización de la función. ¿Qué era la linealización? Reemplazar a la función por la recta tangente trazada desde algún x sub 0. Es la linealización en un entorno de x sub 0 igual 2. ¿Qué era la linealización? Reemplazar a esta función por una función más fácil, que en este caso es la recta tangente, trazada desde un x sub 0 cercano a 2. Esa linealización me va a servir a mí para calcular valores de h próximos a 2. En lugar de trabajar en la función h, puedo trabajar en la recta tangente. Eso lo vamos a hacer en la diapositiva siguiente. Bueno, encontré la tangente. Ahora, ¿cómo encuentro la normal? ¿Qué hago para encontrar la ecuación de la normal? ¿Qué cambiaba en la ecuación de arriba? Es la recíproca y opuesta. Sí. Claro. Bueno, entonces tenemos, es la recíproca y opuesta de este número, quiere decir que me da menos un quinto por x menos 2 y h de 2 no cambia, sigue siendo 10. Entonces esto me queda menos un quinto x más 2 quintos más 10. Menos un quinto x, 52 quintos. Ojo porque algunos ponen que la normal es, lo único que hacen es cambiarle la pendiente a la tangente. Ojo que esto está mal, ¿eh? Este es un error muy frecuente y es un error conceptual. Solo cambian el valor de la pendiente y se olvidan todo lo demás. No, miren que cambia la pendiente y no tiene por qué tener la misma ordenada al origen que la tangente. ¿Estamos? Esta es la ecuación de la normal. ¿Sí? ¿Preguntas? Estamos trabajando con función integral y estoy tomando conceptos de la unidad número 3, recta tangente y recta normal. En vez de a una función común, a una función integral. Profe, Sí. ¿cómo era el teorema fundamental de cálculo cuando no eran los dos extremos iguales? Que no, No, todavía pero eso no es teorema fundamental del Quiero cálculo, decir, me estás preguntando. no, Si acá los dos extremos no son iguales, es una integral. Si yo acá claro, te ya sé. digo Sí, de 1 a 3 es una integral que tenés que hacer aplicando la regla de Barrow. Tendrás claro, que sí, buscar sí. esta primitiva que es por partes y aplicar la regla de Barrow. Te va a dar un número. Es verdad, es verdad. No. ¿Sí? No dije nada, no dije nada. Sería la segunda parte del teorema fundamental, si querés, porque tenés que aplicar la regla de Barrow. Buscar la primitiva y aplicar Barrow. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Este ejercicio continúa un poco rescatando la idea esta de linealización. ¿Ven? Ahí se los escribí. La linealización es la sustitución de cualquier función por la recta tangente trazada desde un punto cercano al x que queremos aproximar.
En la diapositiva anterior buscamos la ecuación de la recta tangente en x igual 2. Esto significa que podemos usarla a la ecuación de la recta tangente que encontramos es lo que se llama linealización de esta función. La linealización es el reemplazo de la función por su recta tangente. Ahora, esta linealización solo sirve para calcular valores de h cercanos a 2. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular h de 2,1, vamos a usar la aproximación que encontramos. ¿Qué aproximación lineal encontramos? Esta fue la aproximación lineal, la recta tangente. Entonces, vamos a usar la aproximación lineal para calcular h de 2,1, ¿sí? Entonces, a x lo tengo que reemplazar por 2,1 en la linealización. Y 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. Este sería el valor aproximado de h de 2,1 usando la linealización. Ahora fíjense en lo que me dice el enunciado. Calculé h de 2,1 usando la aproximación lineal y me dice que hay que compararlo con el valor exacto. El valor exacto es calcular h de 2,1 acá. 5 por 2,1, un poco respondiendo a lo que recién me preguntó un compañero de ustedes. 2,1 dividido 2, t logaritmo natural de t diferencial de t. Hay que hacer toda esta cuenta y ese va a ser el verdadero valor de h de 2,1, que va a tener que ser parecido a este número. Bueno, empecemos a trabajar. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Y esto va a tener que dar un número muy chiquitito, seguro. ¿Cómo hago para calcular esto? Lo que recién les explicaba un compañero. Primero voy a resolver la primitiva. ¿Qué método se usa para esa primitiva? Por partes. Exacto. ¿U es t o u es logaritmo de t? ¿Qué les parece? Logaritmo de t. Claro, porque no puedo llamar diferencial de b al logaritmo de t porque no tiene primitiva inmediata, ¿sí? Entonces, u es de las primeras que vimos por parte, de la más fácil que puede haber. Logaritmo de t, diferencial de b es t diferencial de t. Quiere decir que el diferencial de u es 1 sobre t, diferencial de t. Y b, t cuadrado sobre 2. U por b, que lo pongo adelante, menos b, que ya saco el 1 medio afuera, por el diferencial de u. Acá simplifico. T cuadrado sobre 2, logaritmo de t, menos 1 medio, y esto me quedaría t cuadrado sobre 2. ¿No? Acá en la primitiva ponemos la constante, pero después para calcular la integral definida, esa constante la igualamos a 0. Acá, ¿qué nos va a quedar? T cuadrado sobre 2, logaritmo de t, menos 1/4 t cuadrado, con extremos de integración, 1. Y acá hay que hacer 2,1 dividido 2, que es 1,05. Cuando son números
Y ahora hay que aplicar la regla de Barrow. 1,05 al cuadrado dividido 2, logaritmo de, que ahí se van a manejar todo con la calculadora, ¿no? Menos 1/4, 1,05 al cuadrado. Esto es extremo superior, menos el extremo inferior. Fíjense en que 1, esto hace que sea 0, no lo pongo. Y acá si pongo un 1 me quedaría menos 1/4. Pero como tengo el menos de la regla de Barrow, pongo más 1/4. Y esta cuenta hay que hacerla con la calculadora. Díganme esa cuenta cuánto da. Todo eso en el parcial hay que indicarlo, porque es la manera que yo tengo para darme cuenta si saben aplicar Barrow, si saben hacer la primitiva. Después los cálculos los hacen con la calculadora y me ponen el resultado. Y este, profe, podría ser un ejercicio que aparece como aproximación lineal. Claro, exactamente. Como vimos los de aproximación lineal con funciones comunes, repásenlos, porque vimos aproximación lineal, creo que también Fabián le había tocado explicar eso. Bueno, ¿alguien hizo esa cuenta? Tiene que ser un número re chiquito. ¿Y terminaron la cuenta? Él la escribieron en el chat. Ah, yo porque lo pierdo el chat. A ver, y como mi celular suena, no sé si es el chat o... (0,0012). Bien. Les dije que era un número muy chiquitito. Más 0,0012. Fíjense en que si sumamos nos queda 10,5012. ¿Ven que son parecidos los números? El de la aproximación lineal con el verdadero valor. Ahora, me van a decir que es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda, hacerlo por aproximación Izquierda. lineal. La izquierda. Ahora, esta aproximación lineal, fíjense, va a servir para h de 4,3. Va a ser menos preciso. No sirve directamente. No sirve porque 4,3 está muy lejos de 2. Ojo con eso, ¿eh? ¿Hasta un entorno de cuánto, profe, sirve más o menos? Y más o menos tiene que ser 0,1 para cada lado. como mucho 1. ¿Está? O sea, si vos trabajás con un X, depende de la función, porque depende del crecimiento de la función. Hay funciones que son más que permiten un intervalo mayor, digamos. Eso se llama intervalo de convergencia, ¿no? Pero depende de la función. Pero en general será 2,1, 2,5, 2,6, o sea, ahí cerquita de 1,9, 1, qué sé yo, hasta 1,8, ponele, pero ya 4,3 está lejos. ¿Mm? Bueno, sería bueno que prueben después, que hagan los cálculos, que reemplacen acá la X por 4,3. Si calculamos la aproximación lineal con 4,3, quedaría 5 por 4,3.
5 por 3, 15, 5 por 4, 20 y una 21, ¿sí? Y acá tendríamos que poner 4,3. Bueno, los calculitos se los dejo a ustedes y van a ver que queda un número recontra súper distinto. Muy distinto va a quedar, ¿sí? Si quieren, para hacer rápido, meto todo esto en el matemática y que me haga la cuenta en matemática, porque es repetir todo esto, pero poniendo 4,3. ¿Sí? ¿Estamos? Acá no va a quedar esta integral un número tan chico como quedó. 4,3 dividido 2, 2,15. La primitiva es la misma, cambian las cuentitas de acá, ¿no? Así que no es hacer cuentitas nomás, no es complicado. Eso después se los dejo para que lo terminen ustedes, que comparen esos dos números. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, ven cómo acá estoy usando cosas de la unidad número 3 con función integral. ¿Y qué podría pedir también yo si quiero? Hay que pensarlos los ejercicios. Podría pedir extremos de esta función. Si les pido extremos de esta función, ¿qué voy a tener que analizar? Bueno, la derivada, buscar los puntos críticos de esa derivada y fijarme, aplicando algún criterio, si en esos puntos críticos tenemos extremos. Por supuesto que hay que pensarlo, que sea una ecuación que tenga sentido calcular un punto crítico, ¿no? Por eso, pero puedo pedir cualquier cosa de la función integral. Profe, una pregunta. Cuando no entiendo bien. Cuando tengo una función así que está una parte normal y la otra con integrales, ¿cómo me doy cuenta Pero cómo yo lo pasarlo para expliqué, derivado? pero no, es que yo eso lo expliqué largamente. A ver, a mí me parece que algunas clases, algunos no estuvieron. Voy a recurrir a un PowerPoint que usé, donde yo hablé de álgebra de funciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo di esto? Álgebra de funciones integrales. Está todo escrito y lo tienen subido. Tengo dos funciones. Yo puedo operar con esas dos funciones. Puedo realizar cualquier operación. Sumarla, restarla, todo esto lo expliqué. Hay todo un video. Sacar el dominio de la función, sacamos el dominio, analizando las condiciones, todo eso. Y después, si a mí me piden derivar este monstruo, y tengo, a ver, ¿qué es derivar esto? Tengo que derivar un cociente. Tengo que aplicar derivada de cociente. Entonces, tengo que hacer la derivada del numerador. Y para derivar el numerador tengo que usar el teorema fundamental del cálculo, porque tengo que calcular la derivada de una función integral y tengo que usar el teorema fundamental del cálculo. La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Tengo que hacer todo eso para derivar. Y acá es donde expliqué la composición, cuando había en un extremo, en lugar de una X, una función. Eso siempre sale de una composición, que incluso analizamos las condiciones para poder componer. Todo eso lo expliqué, no puedo volver todo para atrás y explicar.
Y si yo tengo que derivar esto y viene de una composición, tengo que aplicar regla de la cadena. Esto lo vimos. Entonces ¿qué me dice el teorema fundamental? Que es la derivada de la función de adentro evaluada para el extremo superior, en vez de t pongo esto, pero multiplicada por la derivada porque estoy usando regla de la cadena. Todo esto lo vimos en detalle en clases anteriores. Todo de vuelta a volver para atrás del teorema fundamental. Miren que hicimos ejemplos, y cualquier cantidad. Sí, ahí me acordé, profe, sí, sí. Bueno, hay que refrescar todo eso. Miren, hicimos ley de formación, hicimos con función integral. No estoy hablando nada que no hayamos hecho. Acá busqué extremos, crecimiento, decrecimiento. Todo esto lo vimos en la clase. Hicimos un montón de ejercicios. Este no, porque era con polinomio de Taylor y ustedes no vieron polinomio de Taylor. Pero todo esto lo vimos. Bueno, vuelvo a los ejercicios de repaso. Entonces, si yo tengo que derivar esto, es la derivada de una suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. El primer término es una derivada común y acá tengo que derivar usando el teorema fundamental del cálculo. Que a su vez, esto es una composición. Cuando ustedes arriba no tienen x, sino tienen una función que depende de x, eso es una composición. Y entonces siempre hay que usar regla de la cadena. Es medio mecánico, ¿no? Es reemplazar la función de adentro por el extremo superior y multiplicarlo por la derivada del extremo superior. Alguien está tocando los controles sin querer, pero hace que me aparezca esto arriba y... Bueno, vamos a un segundo ejercicio que también vimos con Fabián. Fabián les resolvió a ustedes para que ustedes recuerden estilos de ejercicio, porque si no, parece que no vimos. Fabián les resolvió a ustedes el ejercicio 12 de la práctica. Incluso hubo un cambio en el 12. El 12 Fabián lo hizo, que mismo ustedes le dijeron, el 12A, en vez de 27 logaritmo de 4, se cambió por un medio. No sé si se acuerdan de esa clase. Este ejercicio es similar a ese que practicamos con Fabián. Bueno, hallar la función f chica es la que tenemos acá adentro y en este caso también está acá afuera, que va de 0 más infinito en reales, derivable que satisfaga esta ecuación, ¿sí? Esto es lo que se llama ecuación, si ustedes quieren, diferencial. Fíjense, si tengo f acá y f acá, no puedo despejar f, ¿sí? Tengo que hacer algo para sacar la f de la integral. ¿Y qué hago para sacar la f de la integral? ¿Qué tengo que hacer? Derivar. Derivar ambos miembros, ¿sí? Derivamos ambos miembros. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué derivada? Por ejemplo, este ejercicio se tomó en la validación en el primer cuatrimestre. Fue uno de los ejercicios que apareció en la validación del primer cuatrimestre. Lo saqué de ahí. Pero es parecido a uno que está en la guía, del estilo, digamos. Bueno, ¿derivada de qué aplico en el primer miembro? De producto. Derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo factor.
Y derivo el segundo miembro, que es la derivada de una ¿qué? Y una integral. Primero que es de una suma. De una suma. El primer término, la derivada es un 1. Y para derivar el segundo término, es teorema fundamental del cálculo. Entonces dice que es, reemplazo a t por 2x. Me queda f de 2x sobre 2 por ¿cuánto? Por 2. Por 2, que es la derivada del exponente. Fíjense en que acá se simplifica. Y esto es 2f de x. Y tengo 2f de x en el primer miembro. Se cancelan. Paso en limpio lo que me quedó. ¿A f o su derivada? Su derivada. Bueno, y ahora la derivada la escribimos con notación de diferenciales. Esto es una ecuación diferencial. Paso esto para el otro lado dividiendo. Juntábamos las y de un lado, las x del otro. Y hay que encontrar la familia de curvas. Ven que dice dejar la constante indicada. No me dan ningún dato para calcular la constante de integración. Entonces, y, que va a ser nuestra f de x, y esta primitiva, ¿qué uso para resolverla? ¿Qué método? Sustitución. Sustitución. Llamo z a 2x más 7, diferencial de z, 2 diferencial de x, diferencial de z sobre 2 es el diferencial de x, 1 sobre z, diferencial de z, o sea, 1/2 logaritmo natural del módulo de z, o sea, 1/2 logaritmo natural del módulo de 2x más 7 más c. Y esta es mi f de x que me pidió el ejercicio. Se deja la constante indicada porque no me dieron ningún dato para poder calcular esa constante de integración. Si me hubiesen dado un punto que pertenecía a la función, bueno, tenía un dato para calcular la constante. Profe, en Sí. caso de que no se pudieran cancelar las dos No, f de x que quedan, no se puede resolver, ¿no? Siempre se van a no, poder cancelar. tendría que, sí se podría, pero tendría que poder separar las variables, te tendrían que quedar y de un lado, porque vos a esto lo llamarías y, ¿sí? Suponete que no tenías acá 2f. Suponete que no se cancelaban y te quedaba esto. Acá. 2x más 7, f' de x, y me hubiese quedado esto. 1 más f de x. F de x es tu y. Entonces, escribís esto con notación de diferenciales. Y separás las variables. Entonces, tengo que poder separar las variables. Si no puedo separar las variables, no te pueden aparecer. Esta y, hay que ver si acá las puedo separar las variables. Tienen que quedarme las y de un lado y las x de otro, ¿sí? Hay que pensarlos, ¿no? Los ejercicios para que se puedan separar las variables. Está bien. En este caso no, acá no las puedo separar, por eso, pero te tiene que quedar algo que podés separar las variables, ¿sí? Acá con un por sí se podría. Si acá en vez de un más fuese un por, suponete que tendrías un por, te hubiese quedado así, entonces, ¿qué pones? Diferencial de y. Esto lo pasás dividiendo sobre y,
igual 1 sobre 2x diferencial. Acordate que siempre los diferenciales tienen que quedar multiplicando. Y ahí integras ambos miembros. Y de este lado pones logaritmo de y. Y acá lo mismo, 1/2 logaritmo de 2x más 7. Y de ahí despejo y. E elevado a todo esto. O sea, sí, podría haberte quedado, pero te tiene que quedar algo para separar las variables. ¿Sí? Claro, está bien, sí, ya sé. Es un ejercicio de hallar familia de curvas, pero partiendo de una ecuación. Son como los que vimos en el ejercicio 12, que Fabián no solamente resolvió en clase, sino que les subió algunos resueltos. ¿Más preguntas? Esto último me lo preguntó alguien, no me acuerdo quién, en un chat privado. ¿Cómo hago? Y yo le contesté. No, en UTN me preguntaron eso, que tenés que separar las variables. Me hago un lío entre las consultas de ustedes y lo de los otros chicos. Porque ahora estamos con... yo allá a los de UTN les tomé el segundo parcial. Es anual la materia ya, pero se juntó con ustedes, digamos. Ustedes ya el segundo cuatrimestre estoy ahí con los mismos temas. Vamos. Este es tramposo. Este está en el segundo parcial mío del 2019, lo saqué de ahí. ¿Qué harían? Silencio. Habría que ver si no es impropia. Es lo primero que tienen que ver. Y es impropia. Claro. ¿Dónde está la discontinuidad esencial? Son cuentas En fáciles. 4. 4. Es lo primero que me tengo que fijar. Fíjense en que 4 anula este denominador. El límite para x tendiendo a 4 es infinito. Y 4 es el extremo de abajo. Entonces, esto es una impropia de segunda especie. Ay, 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 que esto me está... Entonces tengo que trabajar con una integral impropia. Es lo primero que tengo que hacer, identificar que esto es una impropia de segunda especie. Si es una impropia de segunda especie y el conflicto lo tengo acá abajo, para resolver esa integral recurro a una variable que la llamo a, y el límite cuando a tiende a 4, ¿de qué lado? Fíjense en que estamos en 4 y b que no lo conozco, ¿sí? Reemplacé por a, me acerco a 4 por derecha. Sigo manteniendo b. Y este resultado lo conocemos, tiene que dar raíz de 48. Bueno, ahora resuelvo esta impropia. ¿Cómo resuelvo esta impropia? ¿Qué había que hacer primero?
¿Qué tengo que llevarme al cálculo auxiliar? La integral. La primitiva, sin los extremos. La integral indefinida, la primitiva. Bueno, método para resolver eso. El primer método que tienen que descartar es sustitución. No se enrosquen con otro método si primero no descartan sustitución. Se puede hacer por partes. No, eso es una sustitución, más grande que una casa. Lo que pasa es que eso se reconoce practicando, no hay otra posibilidad. Es una sustitución. ¿A qué voy a llamar Z? Y A lo miren que que está sí. dentro de la raíz. Claro, fue uno de los primeros modelos que hice de sustitución. Diferencial de Z es 2x diferencial de x. Fíjense en que x diferencial de x está acá. El único que me molesta es el 2, que es una constante. Cuando sustituimos, ¿qué me queda? Diferencial de z sobre 2, que lo saqué afuera, dividido la raíz de z. O sea, z a la menos 1/2. ¿Cuánto da esa primitiva? ¿2z a la omega? Claro, Y porque después se sumo uno, cancela con el otro. claro, se simplifica y me queda entonces la raíz de z, o sea, la raíz de x cuadrado menos 16. Bueno, pongo acá entonces raíz de x cuadrado menos 16, con extremos de integración a y b. Y sé que esto me tiene que dar 48. Raíz de 48. ¿Ahora qué hago? Regla de Barrow. Regla de Barrow. Bien. Y entonces, ¿cómo me quedaría? La regla de Barrow. Estoy mirando el chat en el Raíz celular, por eso tengo la cabeza para abajo. Raíz de B al cuadrado menos de 16. cuadrado menos 16 menos la raíz de a cuadrado menos 16. Y esto es raíz de 48. Fíjense en que la variable es a, no b. B acá es una constante que tenemos que averiguar el valor. Cuando a tiende a 4 por derecha, ¿a dónde tiende esto? A 0. 0. Y esto es un número, porque no tiene constante. Entonces, ¿cuánto me está dando este límite? La raíz de b cuadrado menos 16. Y hay que Igual igualarlo al otro. la Se raíz de cancelan las raíces. Bueno, me queda b cuadrado menos 16 igual a 48.
B cuadrado igual 48 más 16 son 58, 64. Aplico raíz cuadrada en ambos miembros, módulo de B igual 8. Ahora quiero saber si las dos soluciones sirven o no sirven. ¿Son dos valores de B o hay uno que hay que descartar y explicar por qué se descarta? El -8 se descarta porque no está, o sea, está el 4 abajo y tiene que ser mayor a 4. Claro, el extremo superior B tiene que ser mayor que 4. ¿Está? Entonces este se descarta, pero hay que explicar, ¿eh? Ya que B tiene que ser mayor que 4. Bueno, este ejercicio, si no lo hacen con impropias, está mal, aunque lleguen al mismo resultado. Ese fue el error más grande que cometieron los alumnos cuando tomé el parcial, que no lo hicieron como impropias. No miro nada, si no lo hicieron como impropias, para mí no existe el ejercicio. Porque ese es, aunque hubiesen llegan encima acá, llegan al mismo resultado. Pero si no lo trabajo como impropia, conceptualmente está mal el ejercicio. No sé quién tiene los controles, chicos, y está esto acá arriba. Bueno, paso a otro. También de cajón, área de recinto, pero entra así como por un tubo en la evaluación número 3. Otra vez, miren, hallar el área del recinto limitado por esa función, la recta x igual 6, y igual 0, y otra vez, y la recta normal. ¿Ven cómo vuelvo a la unidad número 3 todo el tiempo? ¿Qué empezarían por hacer? Un dibujito de todo. Sí, pero antes de hacer el dibujito, El dominio. y antes del dominio, porque el dibujito lo puedo hacer de f de x, pero la recta normal, ¿ya sabés cuál es la ecuación de la recta normal? El dibujo está incompleto si primero no encuentro la ecuación de la recta normal, ¿o no? Lo hago con la fórmula, como habíamos hecho Bueno, antes. entonces primero hay que buscar la ecuación de la normal, ¿sí? Buscamos la normal a f de x, ¿en dónde dice? ¿En x igual 3? Bueno, busquen la normal en x igual 3. Vamos, háganla ustedes. ¿Dónde está el rato? Yo la voy haciendo, pero no hagan trampa, no miren. Traten de hacerla ustedes y después van chequeando con lo que yo voy haciendo en el pizarroncito. Ay, no sé por qué me aparece esto y no veo, no sé cómo hacer para sacar esto. ¿Quién está tocando, chicos, esto? No sé, no puedo sacar este cartel. Ahí está. Bueno.
¿Llegaron a la misma normal que yo? Sí. Bien. Bueno. Ahora, cuidado cuando hago el dibujo. Yo sé que ustedes cuentan con la ayuda del GeoGebra, pero también hay que calcular valores exactos que a veces GeoGebra no lo hace, ¿sí? Esto es una homográfica. ¿Dónde tiene la asíntota vertical esa homográfica? En X igual 2. En X igual 2. Entonces, en 2 tengo la asíntota vertical. La intersección con el eje Y, que sería la imagen de 0, es menos 3 medios. Entonces, si esto es menos 1 y esto es menos 2, menos 3 medios está ahí, que es menos 1,5. Tiene asíntota horizontal, que es 0, ¿no? Y igual 0 es el eje. El límite para x teniendo infinito de eso me da 0. Quiere decir entonces que la gráfica de esa homográfica es así. Como me dice la recta x igual 6, fíjense que me conviene encontrar la intersección 2, 3, 4, 5 y 6. La recta x igual 6 es una recta vertical que pasa por 6. Ahora la voy a poner en otro color. Esto sería x igual 6. Ahí. Y ahora la normal hay que dibujar, ¿sí? La normal que pasa por 3. La imagen de 3 es 3. Quiere decir que, bueno, la dibujé fea, ¿no? 3, 3. Vamos a dibujarla mejor. Esta ramita la voy a borrar y la voy a hacer mejor. La imagen de 3 es 3. ¿Sí? De acuerdo a la escala, tiene que pasar por acá la homográfica, ¿no? 3, ahí. Bueno. Esta sería la asíntota vertical. Y tengo que dibujar la normal que va a pasar por ahí, por la garrapata esa, ¿no? Y tiene pendiente 2, ordenada al origen 2. Entonces la normal va a tener que pasar por acá y por acá. Pero ¿qué voy a tener que encontrar en forma exacta? Porque el recinto limitado por la normal, la función x igual 6 e y igual 0, todas las paredes que nombré, las repito, la normal, la función x igual 6 e y igual 0, el recinto es este. ¿Lo ven o no lo ven? Este punto hay que encontrarlo en forma exacta. ¿Y cómo encuentro ese punto en forma exacta? Es la intersección de quién. El 0 de la... Claro, de la recta normal, ¿sí? Donde la recta normal corta al eje X, ¿sí? O sea, hago 1/3 X más 2 igual 0. ¿6?
Bueno, bastante bien por dibujarlo a mano, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Esto sería menos 6. ¿Y qué integral planteo para calcular el área de ese recinto? Es una sola, hay que partirlo. Hay que partirlo en dos. Hay dos techos, ¿los ven? El piso es uno solo, pero hay dos techos. ¿Dónde dónde tengo que partirla? Acá. En 3. En la asíntota, ¿no? No me interesa la asíntota acá. Si no influye la asíntota. La asíntota está por acá arriba. ¿Para qué la voy a partir en la asíntota? No. La asíntota, ¿qué me importa la asíntota? Si el recinto está limitado acá, en la parte de la asíntota tenés la recta. No te importa la asíntota. El recinto, la asíntota acá no está influyendo en nada. Ojo con eso, ¿eh? El pedazo de la homográfica, ¿qué me importa la asíntota? Si es este. Y acá está la normal. La asíntota no influye en nada. El que preguntó la asíntota, ¿lo ve eso o no? Sí, sí, profe. ¿Está? Sí. Entonces, el área de ese recinto va de menos 6 a 3 y ahí el techo es 1/3 X más 2. Menos el piso que es 0 no lo pongo. Más de 3 a 6 y el techo es la función y el piso no hace falta ponerlo porque es el eje. Bueno, los calculitos se los dejo a ustedes, son integrales recontra súper fáciles. Este también lo tomé en un parcial. Estos ejercicios me encantan porque son súper integradores. ¿Estamos? Sí. Sí. Profe, No, porque no importa la asíntota. Porque no te influye la asíntota. A ver, ¿en qué me va a influir la asíntota? Si el recinto queda limitado por esta parte, el pedazo este de la homográfica, ¿qué me importa que haya? La asíntota está por acá arriba, pero es este pedacito de la homográfica, no me influye la asíntota. Si el recinto quedó ahí, después sigue la asíntota. ¿Hubiese influido la asíntota si hubiese quedado un recinto así? A ver. Si en vez de esa recta yo hubiese tenido algo así. Y, bueno. A ver. Hubiese puesto una recta, no sé. Así, qué sé yo. Ahí sí que influye la asíntota. Supónganse que se hubiese pedido con una recta acá. ¿Sí? Y con la normal no se me ocurre para que no influya la asíntota, porque nunca va a influir la asíntota con una normal. O sea, la asíntota influiría si a mí me hubiesen pedido entre la función x igual 6, supónganse, y la recta x igual 2. Entonces ahí sí influye la asíntota, el recinto es abierto, me queda la sangría, pero acá el recinto no quedó abierto, es un recinto acotado, chicos. ¿Ustedes le ven alguna abertura a este recinto? Eso sería porque sería lo mismo. Lo empezaría el otro haría como lo mismo. A ver,
Entre esta función, si me queda una abertura, ahí está influyendo la asíntota, pero este recinto, la asíntota no influyó, porque es un recinto acotado, tiene esta pared, ¿qué me importa la asíntota acá? Por eso hay que hacer muy bien el dibujo, es un recinto acotado, acá se terminó. Hubiese sido no acotado si no pongo x igual 6 y hubiese quedado una sangría por acá, por ahí. Si no hubiese puesto x igual 6. Ahí sí era una impropia porque me hubiese quedado abierto por acá. Pero la asíntota vertical no influye porque tiene esta pared que hace que no... Claro, si no estaba en el coso I igual 0, ahí hubiera sido un poco más complejo, ¿no? Igual 0 no porque hubiese quedado una cosa abierta para abajo, no tenés Por eso, recinto. por No eso. puedo no poner igual 0. Bueno, por eso, si no está igual 0, No, no. no se puede. Igual, ahí Ah, te limita. Si yo no te pongo I igual 0, el recinto que sería todo esto para abajo, no hay manera de cálculo, no te podría pedir, claro, no por eso tendría es muy sentido. conflictivo. No se puede, no tiene, porque no es ni siquiera una impropia eso. Ok, está bien. ¿Está? Sí, sí. ¿Sí? Esto lo da la práctica, ¿no? De los recintos. Practicando, graficando, aparecen los recintos, ¿sí? No sé si están escribiendo en el chat porque se me va. Tengo 800 equipos y se me va el equipo. Acá veo que alguien ya la hizo esta, 27 medios más 6 logaritmo natural de 2, ¿puede ser? Me está preguntando si da eso. Sí, puede ser. Siempre primero tienen que tratar de encontrar el valor exacto y después poner el valor aproximado. Sí, puede ser que dé eso. No sé, qué sé yo cuánto da. Después lo chequean ustedes. Profe, Sí. para llegar al valor exacto, ¿es necesario hacer toda la simplificación y juntar los logaritmos, escribir una fracción sola y Sí, todo acá no eso? Porque queda. lleva más tiempo que el ejercicio. Y bueno, pero es practicar, chicos. Si se quejan ustedes con el álgebra de análisis 1, cuando vean álgebra 2 y análisis 2, van a decir qué buena que era Escorzo, qué poca álgebra nos dio Escorzo. Los matan con el álgebra. Esta es una álgebra mínima, básica. Tienen que trabajar un poco esa cabeza, chicos. Sí. Estuve mirando la evaluación que le mandaron en álgebra 2 a mi hijo, unos números, una cosa espantosa, pero horripilante, no sé cuándo, y bueno, tienen que acostumbrarse, eso sí que es espantoso, esto es una pavada el álgebra de esto, déjenme de hinchar. Si acá pongo 0,8, bueno, ahí sí trabajen con valores aproximados como pasó en la anterior, pero si son números enteros, todo, no quedan complicados los cálculos. Es un poquito más de trabajo, pero bueno. ¿Mm? Ok, está bien. Y eso lo da la práctica. Si te lleva mucho tiempo es porque practicaste poco. Así te digo de una. ¿Eh? Bueno, No, pero hay algunos, por ejemplo, el que hicimos con Mónica, que era raíz de 17 menos 1 sobre 2. ese sí, bueno, eviten, sí, algunos quedan así medio feuchos, esos sí se pueden trabajar en forma aproximada, sí. Claro, a Ahora, eso me refiero. bueno, pero si te quedan varios si tenés que varios algunos ustedes se ahogan en un vaso de agua y haciendo un poquitito de sacar factor común, todo sale. Ese era feucho, no te lo voy a negar. ¿Mm? Bueno, había preparado otro más, se los dejo para que lo piensen en este PowerPoint.
Acá yo pregunté determinar si converge o diverge, pero puedo ser mala y pedir algo así. Por ejemplo. ¿Es una integral común o es una impropia? Impropia. Es una impropia. Impropia. Y como yo puse calcular en vez de poner determinar si converge o diverge, se deben creer que es una común. Guarda, porque esto es una impropia. Yo puedo poner calcular, cuando uno pone esto los está ayudando, pero también puedo poner el enunciado así. Y en los dos temarios de la EVA 3 aparece una integral impropia, así que prendan las alertas. Si en todos los ejercicios no les apareció ninguna impropia, es porque algunos lo hicieron mal. Una impropia aparece en la evaluación número 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces nos vemos el sábado, profe, a las 2. Sí. Buenísimo. El sábado a las 14 horas para que me hagan preguntas sobre ejercicios. ¿Sí? Espero tener muchas preguntas. Y si no tienen preguntas, qué sé yo. Acá les dejé 2 ejercicios más. En este PowerPoint se los voy a subir. Este es de valor medio, que también perfectamente puede entrar. Así que traten de practicar estos ejercicios, lo de la guía, todo, y si no hay preguntas, bueno, terminaré de hacer estos ejercicios y alguno más que proponga. ¿Estamos?